tardes, mi nombre es Oscar Peraza. Hoy ya les vengo a hablar en el siguiente video sobre el punto que me tocó de componentes de la computadora. Principales componentes de las computadoras. En la actualidad la sociedad cuenta con grandes herramientas y tecnologías que facilitan el trabajo y lo hacen mucho más rápido. Todas estas tecnologías han venido evolucionando a pasos agitándose desde hace muchos años, a tal grado que en la actualidad, con solo programar alguna computadora en cuestión de segundos, podemos tener un extenso trabajo de investigación, literatura, cálculos, representaciones, entre otros. Sin embargo, muchas veces nos damos cuenta que el trabajo, entender y manejar toda esta tecnología a medida de que está avanzando. Uno de los aparatos tecnológicos más conocidos y utilizados es la computadora, la cual tiene toda una historia para que pudiera llegar a ser tan útil, eficaz y eficiente como la que conocemos en la actualidad. Una computadora es un dispositivo electrónico compuesto con básicamente de procesador, memoria y dispositivos de entrada y salida, como la CPU, personal computer o computadora personal, una de las más accesibles y simples del mercado, o diferencia de una portátil, por ejemplo, cuyos componentes son obviamente más pequeños y requieren más cuidado. Para armar una computadora de escritorio se necesitan varios componentes. Algunos son imposibles para su funcionamiento, tales como gabinete, fuente de alimentación, placa madre, memoria RAM, disco rígido, mecánica en estado sólido, microprocesador, fan, core, CPU, conectores, cables y puertos. Otros, aunque no son impredecibles, conviene conocerlos y según el uso que se le dé a la PC. Pueden ser resultados muy importantes, tales como la placa de video, placa de red, grabadora, lectora de CD, DVD, Blu-ray, placa de sonido. Los componentes de una computadora pueden clasificarse en dos: hardware y software, componentes físicos y componentes lógicos. Los componentes físicos y placa madre. Toda la computadora cuenta con una placa madre, pieza fundamental de una computadora, encargada de intercomunicar todas las demás placas, periféricos y otros componentes entre sí. Fuente de alimentación para proveer de energía a la computadora y todos sus componentes electrónicos. Microprocesador, ubicado en el corazón de la placa madre, es el cerebro de la computadora, lógicamente es llamado CPU, memoria. La memoria de acceso aleatoria, RAM, es la memoria de la computadora que almacena la información que un programa necesita mientras se ejecuta y donde se guarda la información que se esté haciendo usada en el momento. Puertos de comunicación. USB, puerto serial, puerto paralelo para la conexión con periféricos externos. Los puertos de comunicación son los interfaces que se utilizan en las aplicaciones para conectarse con otros elementos, ya sean hardware o software, para enviar y recibir paquetes de datos. Otras placas generalmente van conectadas y a las bahías libres de la placa madre. Otras placas pueden ser aceleradas de gráficos de sonido de red. Como también tenemos dispositivos de enfriamiento. El sistema de enfriamiento es la que se encarga de eliminar el exceso de calor de un CPU o computador, ya sea de escritorio o lacto. La clasificación de los tipos de refrigeración es de acuerdo a los dispositivos que se utilizará con el computador. La refrigeración por el aire y la refrigeración líquida. Componentes de almacenamiento. Son los componentes típicos empleados para el almacenamiento en una computadora. También podría incluirse en la memoria RAM. En esta categoría, discos duros son los dispositivos de almacenamiento más comunes en las computadoras. Almacenan el sistema operativo y los archivos del usuario. Discos ópticos, las unidades para la lectura de CD, DVD,
Blu-rays y HD DVD-S. Disquetes, las unidades para lectura de disquetes casi sin uso en la actualidad. Otro dispositivo de almacenamiento serían SIC, memoria flash. Componentes o periféricos extremos de entrada. Son componentes que se conectan a diferentes puertos de la computadora, pero que permanecen extremos allá. Son de entrada porque el flujo principal de datos va desde el periférico hacia la computadora, ya sea mouse, ratón, dispositivo empleado para mover en cursar a los interfaces gráficos del usuario. Completen funciones similares el touch, el tactless y el lápiz óptico. Teclado componente fundamental para la entrada de datos en una computadora. Webcam, entrada de video especial para videoconferencias